Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Te invito a que me acompañes a esta entrevista. Dentro de las muchas cosas malas que pueden ocurrir en el Estado y en el país, hay muchas cosas buenas que también ocurren todos los días. Una de ellas es Galilea 2000. Es una asociación civil que ayuda y atiende a enfermos en extrema pobreza aquí en Guadalajara. Soy Jonathan Lomelí, acompáñeme. Comenzamos. Galilea 2000 no es solo un lugar, sino una respuesta para quienes en la enfermedad requieren ser escuchados y encontrar alternativas a sus tratamientos para sentirse acompañados y fortalecidos. Es el cobijo para todas aquellas personas que por sus condiciones de vida creyeron que lo único que podrían hacer era mendigar o delinquir con tal de ayudar a su familiar enfermo. Cada mes 3.500 personas dejan de estar en la calle y tachan de sus muchas preocupaciones el conseguir techo, comida y baño, porque en Galilea 2000 encuentran un espacio acogedor y amoroso donde se les trata con dignidad y se les brinda, además, apoyo nutricional, emocional y en sus tratamientos. Desde hace 25 años, esta asociación apoya en Guadalajara principalmente a enfermos en pobreza extrema. Niños, mujeres y hombres que creyeron que ya no había una puerta abierta para ellos, que nadie podría ayudarles en su tratamiento, pero en Galilea 2000 encontraron esperanza, consuelo y la opción de dignificar su vida durante la enfermedad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas y le agradezco mucho a Paulina Chávez, directora de Galilea 2000, que nos acompaña en este espacio. Bienvenida, Paulina. Muchísimas gracias, Jonathan, y a todos los que están del otro lado de la pantalla escuchándonos. Bueno, pues a ver, Paulina, me gustaría un poco comenzar antes de entrar a fondo con el tema de lo que hace Galilea 2000, que es una labor extraordinaria, que me cuentes un poco sobre ti, es decir, cómo llega Paulina Chávez a dirigir una asociación civil en Guadalajara, es decir, ¿se estudia para eso? ¿Hay que tener vocación nada más? ¿O cómo funciona todo ese derrotero para llegar a donde estás? Bueno, mira, la historia te la voy a tratar de hacer corta. Nuestra fundadora, la señora Maru Casillas, que acaban de ver en algunas de las imágenes que están en los videos, hace más de 25 años era voluntaria de los hospitales civiles de Guadalajara. En ese momento, para quienes no tengan el contexto, el VIH era una de las enfermedades que aparentemente iba a arrasar a una buena parte de la población, de la humanidad. Y mucho estigma y miedo a partir de esto hacía que pocas personas cuidaran de ellos, los visitaran, los limpiaran, estuvieran al pendiente de su alimentación, porque incluso los mismos familiares tenían miedo. Entonces ella era voluntaria sobre todo de esta área y con el paso del tiempo ella se da cuenta que muchos de los familiares o incluso los mismos pacientes que salían de consulta, por ejemplo, los oncológicos, que fueron a su quimioterapia y después salen, pero que vienen de fuera de Guadalajara o de los municipios aledaños de Jalisco, duermen afuera de los hospitales civiles, en el parque de enfrente, y esto golpea su corazón de manera brutal. Entonces, ella piensa en cómo voy a hacer esto una obra, y ahí es donde nace en su corazón la causa Galilea. Yo conozco a Maru desde que soy muy chiquita, es decir, desde que tengo 12 años, porque fui alumna de una de sus hermanas. Y en este andar Maru funda la organización, encuentra un lugar gracias al apoyo también de actores muy importantes en su momento, tanto empresarios como gente con buen corazón dentro del gobierno que estaba en turno, y abre lo que es la primera sede que tiene Galilea, que es el albergue Fray Antonio Alcalde. Que está ahí sobre Avenida Alcalde, ¿no? Exactamente, también vimos algunas de las imágenes. Entonces, cuando ya tenía el albergue abierto, ella tenía unos meses con el albergue abierto, ella está buscando que los albergados y las familias tengan un espacio de entretenimiento, diversión, y olviden sus penas, olviden su dolor. Y ahí es donde me invitan a ser parte del proyecto, ella y su hermana, porque parte de mis hobbies es pintar. Entonces entro como la maestra de arte, así es como yo toco la primera vez la asociación, y la verdad es que era voluntaria y lo hacía con mucho amor, con mucho cariño,
pero a partir de que empiezo a hacerlo de manera recurrente y que empiezo a darme cuenta que la asociación necesitaba manos, porque pues una asociación al principio sin recursos no tiene tampoco personal que la opere y había muchas tareas que hacer. Me acerco con Maru y le pido la oportunidad de que me deje vincularme con las universidades para poder hacer un proyecto formal de servicio social. Ella ya tenía algunos prestadores de servicio social de algunas escuelas, pero entonces armo un proyecto que es el proyecto de servicio social, que es mi primer trabajo dentro de la organización como tal, en el cual estuve 15 años. ¿Cuánto tienes en la organización? 23 años. O sea, prácticamente eres fundadora. No, bueno, casi, pues, digo, ¿no? Estoy desde muy al inicio, pero bueno, sí, estoy sumando al proyecto desde que el albergue arrancó, eso sí. La asociación tiene 25 años, los cumplió ahora en febrero y bueno, estamos en nuestro año de aniversario y el albergue acaba de cumplir 23 años. Eso sí los tengo dentro de la organización. El tiempo que tiene físicamente un espacio para atender. Oye, ¿y qué formación tienes, Paulina? Bueno, esta parte es muy divertida. Yo soy licenciada para la comunicación gráfica. Para los que no sepan, bueno, es diseño gráfico, pero en la Universidad de Guadalajara, que es mi alma mater, tiene mucho que ver con una combinación entre comunicación y diseño gráfico en el momento histórico que yo estudio la carrera, ¿no? Pero mi alma siempre ha sido educadora. Entonces hice un posgrado en pedagogía y por eso tenía como este sentido de cómo ayudo a la organización desde un proyecto pedagógico y que sume también a la academia en cuanto a que el chavo no vaya por los refrescos y a sacar copias, sino que verdaderamente entregue su tiempo de calidad y aprenda del servicio social, ¿no? Claro. Oye, Paulina, a ver, cuéntame un poco, ¿qué capacidad tiene Galilea? ¿Y por qué se llama Galilea también? Mira, primera pregunta, nosotros en el albergue, porque hay que entenderlo, nosotros estamos divididos como en 2 espacios. En el albergue tenemos una capacidad instalada para 200 personas diarias. Es decir, ¿alguien puede, después de una consulta en el civil, ir a Galilea y decir, no tengo dónde dormir, no tengo qué comer, y lo reciben si hay espacio? Claro que sí, las trabajadoras sociales revisan que verdaderamente esté en un protocolo médico, que verdaderamente esté en una situación de pobreza y que verdaderamente no sea de la zona metropolitana, porque, pues bueno, definitivamente priorizamos a los que son foráneos. Foráneos, claro. ¿Se puede quedar con nosotros alguien de zona metropolitana, por ejemplo, de los municipios más lejanos de la zona metropolitana, que son 9? Cuando al día siguiente tiene una cita, por ejemplo, para un estudio a las 4 de la mañana. Entonces solo puede quedarse por una noche, pero solo son casos eventuales. Y tenemos otra parte, que es la parte en donde nosotros damos los servicios, que son tanto para las personas que tenemos albergadas como personas que llegan a pie de calle dirigidos por una trabajadora social, ya sea de otra organización de la sociedad civil o de los institutos de cancerología, hospitales civiles, OQIPAN, el Hospital de Reconstrucción. ¿Qué es lo que pasa? En esta parte mi capacidad instalada es por programa. Nosotros tenemos un programa que atiende niñez, un programa que atiende pacientes oncológicos, es decir, pacientes con cáncer desde 0 años hasta cualquier edad, hombres y mujeres, con cualquier tipo de cáncer. Esta parte es muy importante porque hay organizaciones que tienen un cáncer en específico. Nosotros tenemos un abanico abierto, tenemos otro programa que atiende pacientes renales y otro programa que atiende pacientes adultos que no tienen los padecimientos Cuando dices anteriores. que atiende, ¿qué implica atenderlo? Tiene un fondo, es decir, tiene ¿Dinero? un recurso para pagar estudios médicos, tratamientos especializados, complementos de cirugías. En el caso de los oncológicos, quimioterapias, radioterapias. En el caso de los renales, diálisis, hemodiálisis, catéter, los medicamentos para que no cause rechazo el trasplante una vez que están trasplantados. O sea, obviamente cada programa tiene su fondo y obviamente no es infinito. Entonces, la población que se atiende durante un mes es aproximadamente de 215 personas en estos programas. O sea, si tú pones la balanza de 200 por día en los programas, es de 200 por mes. ¿Y qué es lo más difícil de ese trabajo en el plano operativo de gestión? Es decir, ¿cómo decides o qué es lo más difícil de todo ese proceso de apoyar a la gente? Mira, te diría que lo dividiría en 2 partes. Una de las partes más complejas es el encontrar los recursos y que
el donante o el benefactor entienda la causa y decida y elija ponerlo en tus manos y no en las manos de alguien más. Esta parte es muy importante porque hay instrumentos de transparencia que nosotros llevamos a cabo desde hace mucho para que el donante realmente crea en nosotros. Bueno, nosotros a cada donativo que llega le damos obviamente su recibo deducible, lo pidan o no lo pidan. Es decir, si tú, Jonathan, me lo pides y me mandas tu constancia de situación fiscal, va a salir timbrado a tu nombre. Pero hay quienes lo hacen de buena voluntad y no requieren el recibo deducible. De todas maneras, le enviamos el timbrado al público en general. Porque esta parte para nosotros es muy importante y lo que hacemos es estar mandando reportes e informes constantes de todo el recurso que entra a la organización, además de buscar las certificaciones, tanto por órganos gubernamentales como por órganos privados, que en este caso el órgano privado que nos certifica es CEMEFI, que es el Centro Mexicano de la Filantropía, y en nuestro caso tenemos una acreditación que se llama AIT, que significa Institucionalidad y Transparencia. Y en su página tienen transparentados todo el manejo de recursos. Sí, incluso nuestros estados financieros auditados, porque nosotros pagamos auditoría anual, precisamente porque parte de poder estar certificado es que demuestres que el dinero que entró verdaderamente se usó en el fin que dijiste y solo el 5% de lo que recibes puede ir a gasto administrativo. ¿Todas las asociaciones tienen este tipo de certificaciones? No, no todas. ¿Podrías estimar de 10 cuántas sí las tienen? Bueno, de hecho en Jalisco somos cerca de 2,000 organizaciones y te podría decir mentiras, pero el dato de la CEMEFI con AIT en Jalisco no llega a las 100 organizaciones. ¿De 2,000? De 2,000. Pero hay que entender que también tiene mucho que ver con el momento histórico de cada organización. Nosotros hemos ido avanzando en tema de procesos, protocolos, y hemos ido entendiendo cómo es la legislación y hemos ido cuidando. Hay organizaciones que están haciendo, como nosotros hace 25 años, que se están ahogando en la operación y mal pueden con la operación para hacer lo demás. Con el tiempo, la mayoría de las organizaciones nos vamos profesionalizando, que esa es la tendencia. Tanto el sector público como el privado ponen en nuestra cancha muchísimos recursos para que nos profesionalicemos. Oye, a ver, ahorita me dices la otra parte difícil, pero a ver, te voy a decir un enunciado y tú me dices si es correcto o no y estás de acuerdo o no y por qué no. Ayudar a los demás en este país está lleno de burocracia, de obstáculos y de falta de empatía. ¿Me equivoco? Casi siempre. No te equivocas. A ver, ponme un ejemplo, por ejemplo, de cómo eso puede llegar a dificultar su trabajo. Mira, en el caso particular de los pacientes que nosotros recibimos, en teoría tendrían que venir canalizados todos por las trabajadoras sociales del sistema de salud. Hay un punto, sí. Y la mayoría vienen canalizados por nuestros equipos de servicio social que se mueven adentro de los hospitales y los rastrean y los encuentran. Porque ni siquiera adentro del sistema hay una capacidad instalada de suficiente personal para que les den la atención que necesitan. Ojo, se están volviendo locas y son muy buenas trabajadoras sociales, pero no tienen la capacidad de ellas hacer este trabajo que tenemos que ir a hacer nosotros adentro de sus instituciones. Sí, porque yo vi que ustedes van y buscan a los pacientes. Es correcto, es uno de nuestros programas. Oye, eso me parece muy importante. O sea, el gobierno podría hacer más apoyándose de las asociaciones si las canalizara con una capacidad institucional adecuada, ¿no? Mira, yo te podría decir que el gobierno actual, a diferencia de muchos otros, ha tenido una voluntad diferente. Y te lo digo en un sentido muy positivo. Se ha sentado en mesas de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, tanto el gobierno municipal como el gobierno federal, en todo lo que va de la administración, para tratar de mejorar sus procesos. A escucharnos, que somos nosotros quienes hacemos el trabajo de manera continua, sin color, sin partido, sin bandera y sin sexenio. Claro. Y algo que sí ha pasado es que, por ejemplo, las puertas de las instituciones de la salud a las que estamos, por ejemplo, en el tema de los oncológicos, se nos han abierto de manera extraordinaria como nunca se nos habían abierto. Sé que ha habido mesas de trabajo también con los de renales y parte de lo que se está haciendo es una batalla para que el sistema se vuelva amigo de las organizaciones y nos volvamos aliados. Por lo menos en esta administración veo voluntad y veo trabajo.
¿Falta mucho por recorrer? Definitivamente sí. Pero creo que además nos falta empatía a la sociedad, porque es como ese trabajo le toca al gobierno y a las asociaciones civiles. Claro. Y falta mucho involucramiento por parte del empresariado en voluntariados corporativos para que entendamos que horas de servicio valiosas de su personal podría significar la diferencia y la conexión que verdaderamente diera el salto como Estado, como ciudad, para cambiar las costumbres y verdaderamente tener un Estado más sólido. Oye, bueno, me decías entonces esta parte de las certificaciones, hacer que confíen en ti, conseguir los fondos, y la otra parte compleja del trabajo, ¿cuál es? La otra parte compleja está en la cancha del departamento humano, que está integrado por trabajadoras sociales, psicólogos, tanatólogos, pedagogos. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener protocolos, procesos y lineamientos para apoyar, pero los tienes que humanizar. Y entonces esta parte se vuelve muy sensible, porque si bien la necesidad es mucha, nosotros tenemos que buscar siempre que el nivel de vulnerabilidad sea el máximo para elegir, precisamente porque si yo puedo atender a lo mejor un grueso de 50 pacientes renales por mes, pero tengo una lista de espera de 200. Entonces ahí es donde tienes que aprender desde trabajo social, que es una de las carreras menos dignificadas, y esta parte de verdad quiero hacerte énfasis porque veo que en las instituciones no se les paga lo que se les tiene que pagar, no se les trata como se les tiene que tratar, y ellas, cada persona que ven en su escritorio es una vida a la que salvan o dejan fuera de un programa. Me dejan en espera, sí. Y entonces el trabajo social cobra una importancia brutal y no son valoradas. Y la verdad de las cosas es que yo creo que tendría que haber un trabajador social en cada empresa, no solamente en cada institución de la sociedad civil y en el gobierno. ¿Por qué? Porque si en las empresas hubiera un trabajador social rastreando las necesidades de su personal, muchas de las tareas del empresariado podrían ser preventivas. Y pobre en pobreza extrema o población que es altamente vulnerable podría ser prevenido a través también de aliados externos. Claro. Oye, y por ejemplo, de la primera parte de recaudar fondos y todo esto, ¿de dónde surgen mayormente sus fondos para operar? Mira, nosotros funcionamos de la siguiente manera. Tenemos siempre un plan de eventos que funciona literal con venta de boletaje, con promoción, con patrocinadores. Esta es una de las formas de. Otra forma es buscando empresas y padrinos de manera directa, ya sea para casos específicos o para programas. ¿Yo puedo apadrinar a un...? Sí, claro que sí, es correcto. ¿Y cuánto dinero necesito? Dependiendo del caso. Y dependiendo de la voluntad de la persona. Claro. Nosotros lo que buscamos con los padrinos normalmente es para casos. Vamos a suponer que tenemos a Carmelita, que es paciente renal. Ella está con nosotros desde hace 18 años atendiéndose. Ella ya es trasplantada una vez. En este momento está yendo a hemodiálisis 3 veces por semana y la hemodiálisis tiene un costo de. Entonces está en proceso de espera de trasplante de cadáver. Finalmente tú estás viendo a una mujer de 35 años, sí, con 2 hijos a los que está sacando adelante, y que si nosotros podemos seguir cuidando de sus hemodiálisis, nosotros podemos tener la garantía de que sus hijos van a poder llegar a adultos sanos. Entonces, este tipo de padrinos serían los que puedo buscar. O en casos particulares, cuando vamos a tener una eventualidad, tenemos una cirugía, por ejemplo, como de una chiquita que se llama Lucía, que tenía hidrocefalia y había que ponerle una válvula en el cerebro. A esta pequeñita, la cirugía le costaba 86,000. Entonces, aquí se buscan aliados estratégicos que se sumen para que se complete el apoyo. Y en el caso de Lucía, yo te platico que cuando ella nació, los doctores dijeron que no iba a vivir más de 6 meses. Actualmente Lucía tiene 5 años, asiste a la escuela, ya habla. Y ¿sí? Las probabilidades de que viva aumentaron al 87%. Cuando eran de menos del 10% cuando nació, en este momento van en el 87%. Entonces, esta es la parte en donde
puede haber o casos o eventualidades. Oye, hay, no sé si sea como un mito urbano, ¿no? Que se dice, a ver, las donaciones a las asociaciones en realidad es cosa de ricos para evadir impuestos, ¿no? Porque tú dices, les expido su recibo. ¿Tú qué me puedes comentar sobre eso? ¿Sí es cierto? No es cierto y te voy a explicar por qué. A ver. La legislación solo permite deducir el 7% de las utilidades de tu año anterior. Es decir, si tú sales en tablas con Hacienda, no puedes deducir nada. Ojo, aunque hagas tu donativo y aunque yo te dé tu recibo deducible, Hacienda te dice muchas gracias, pero usted no tuvo utilidades, usted no puede deducir. Es sobre utilidades. Exactamente. Y el 7%. Solamente. Y esta parte es muy importante. Entonces, cuando hablan de una evasión fiscal por parte de los grandes emporios y corporativos, yo les diría, bueno, salvo que ellos tengan de piquete de ombligo por debajo del agua algo que yo no sepa, no es cierto. Y no es solo cosa de ricos, porque de hecho, quienes más nos ayudan son los más sensibles, los que han vivido el dolor y los que tienen más conciencia de esto. De cada 10 pesos, ¿podrías estimarme cuántos vienen de las grandes empresas o corporativos y cuánto de la gente común? Yo no te lo diría en pesos, te lo diría en proporción de personas. Normalmente el 80% de mis benefactores no tiene alto recurso económico y el 20% sí. Sí, este 20% aporta más que el 80%, pero la conciencia de este 80% es recurrente. Su voluntad permanece con nosotros porque es consciente de... Y te pongo un ejemplo muy puntual. Tengo un grupo de señoras que trabajan en casas, o sea, que son empleadas domésticas, que ninguna de ellas tiene IMSS, que van todos los domingos a servir la cena. ¿De veras? ¿Cómo se juntan? ¿Qué es lo que hacen para juntar entre su colonia, entre sus amigos, entre sus conocidos? Y ojo, no solamente van y sirven la cena, sino que hacen vaquitas para apadrinar el transporte de regreso de uno de los albergados que se dieron cuenta que está en alta vulnerabilidad, terminar de pagar un medicamento de alguien. Verdaderamente creo que cuando has sufrido y cuando has vivido te vuelves empático. Pero también del otro lado, de este 20% de los empresarios, yo te puedo decir que la mayoría es por voluntad y por conciencia y no por estrategia fiscal, porque casi todos tienen alguna historia de algún familiar, de alguna persona querida con la que sintieron el dolor y dicen, si yo lo sentí en una posición cómoda, ahora, ¿qué estarán viviendo ellos? Y esto los mueve a ayudar, sí. Y ahorita, mientras platicamos, que producción nos apoye con la imagen de los apoyos que han dado ustedes a pacientes en el año pasado, ¿no? En su informe. ¿Tienen ahorita lista de espera de pacientes para algún tipo de tratamiento o no? Mira, nosotros de manera puntual en los programas de apoyo siempre tenemos personas que van y solicitan apoyo y que nos quedamos cortos, pero esto no significa que les decimos no se puede. Nosotros lo que buscamos a través de trabajo social es justamente abrirles una red de apoyo. Existen muchas otras asociaciones civiles en Jalisco y somos red y somos hermanas. Y a diferencia de la competencia que pudiera haber en el ámbito privado, en el ámbito social somos hermanas. Entonces, si a mí me llega una paciente que tiene cáncer de mama, por ejemplo, y yo nada más tengo posibilidad de pagar el estudio médico, yo voy a hablar a Cruz Rosa Guadalajara a pedirle el apoyo para ver si ellas le pueden apoyar con la otra parte. Si yo tengo un paciente infantil con cáncer, sé que está Mi Gran Esperanza, que está Cómplices, que está Nariz Roja, que está Voluntarias contra el Cáncer. O sea, hay muchas puertas a donde tocar. Cuando tengo un paciente renal, sé que está Otra Oportunidad de Vida AC. Es una red que lo que me permite es que esta persona pueda tener un abanico de opciones y que en su padecimiento logre el éxito de lo que está buscando. Claro. Y es muy importante para nosotros, Jonathan, decirte que esta parte, además de que te hermana con las otras asociaciones, te hace valorar el trabajo de las otras, aprender prácticas de las otras para tú mejorar, porque de repente hay cosas que hacen mejor que tú los demás y aprendes de ellos. Y esta parte para mí es vital, decir, en nuestro sector, si no somos hermanos, nuestros beneficiarios no salen adelante. Claro. Oye, dentro, digamos, si pudiéramos hablar de una categoría de asociaciones civiles de pequeña, mediana y grande, ¿ustedes dentro de cuál entrarían?
Mira, yo creo que el hecho de hablar que tienes 25 años sostenidos, con presupuesto, con instalaciones, me atrevería a decir que somos una organización sólida, entonces me atrevería a decir que estamos dentro de las instituciones formales. Más formales. Digo, te diría que competir en términos positivos contra un Teletón, digo, no, o sea, es una belleza de institución gigantesca, o sea, creo que todos soñaríamos con tener lo que tienen, porque además parte de lo que te puedo decir es que conmigo se albergan personas que van a Teletón y que se ayudan a través de ver instalaciones increíbles de este nivel, pero sí te puedo decir que estamos en un punto de sostenibilidad, de solidez y de continuidad. Bueno, Paulina Chávez, directora de Galilea 2000, vamos a un breve corte y regresamos para seguir platicando contigo, ¿te parece? Vamos a un breve corte, no se vaya, y regresamos aquí en Perspectivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Paulina Chávez. Estamos en el corazón de la ciudad, en el barrio del Santuario. Estamos frente a una finca histórica de más de 200 años y aquí comienza la aventura de Galilea 2000 AC. Vamos, acompáñame. Hace más de 20 años nuestra fundadora encontró este lugar y con ayuda del gobierno municipal de Guadalajara se restauró. Y desde hace 18 años tenemos a más de 2 millones de personas atendidas en este albergue. Además de los 3 alimentos diarios, cuentan con acompañamiento emocional, tanatológico y talleres recreativos, de trabajo y también talleres de la salud, como nutricionales, odontológicos, entre otros. El albergue está dividido en 3 áreas: un área general para adultos, hombres y mujeres, un área especializada para pacientes en procesos delicados como pueden ser oncológicos y renales o pacientes en etapa terminal, y un área infantil. En nuestros 2 comedores contamos con personal altamente calificado y menús especializados para cada uno de los padecimientos. Contamos con 4 programas. Atendemos de manera profesional y humana pacientes infantiles, pacientes con cáncer, pacientes con insuficiencia renal o, como comúnmente conocemos, con padecimientos del riñón. Y tenemos otro programa en el que también atendemos a los pacientes que no son de los padecimientos anteriores. Normalmente no encuentran cobijo en otras asociaciones civiles y aquí se les abren las puertas. El último programa atiende de manera directa en los hospitales de tercer nivel, como son los hospitales civiles, Soquipan, entre otros. Visitamos cama por cama buscando a pacientes que tienen necesidades específicas. Contamos con un dispensario internamente con el cual podemos proveer de medicamentos en los programas a los pacientes que solicitan apoyos. También tenemos espacios provistos para masajes terapéuticos, consulta homeopática, nutricional, flores de Bach, entre otros. Bueno, ahí vimos un poco el trabajo y las instalaciones de Galilea 2000 AC y seguimos con Paulina Chávez, directora de esta asociación civil. Oye, antes de continuar y entrar ya en materia, en otros temas que me gustaría tocar contigo, cuéntame un poco sobre la historia de la casa o la finca en donde están. La reconocí ahorita el portón, ¿no? Ahí en Paseo Alcalde. Yo recuerdo cuando iba a la universidad que siempre pasaba por allí y decía, ese lugar se ve bonito, ¿qué será? ¿No? Pero cuéntame un poco la historia de esta finca. Esta finca es una belleza, es propiedad de la humanidad. Es importante que lo sepamos. Es un edificio protegido por el INAH. Es el albergue Fray Antonio Alcalde. Digo, nosotros tenemos un complejo de 5 casas, pero la casa por la que entramos al albergue justamente es propiedad del municipio de Guadalajara y nosotros la tenemos en comodato, es decir, en préstamo legal. Esta finca tiene una historia bellísima porque Fray Antonio Alcalde, que es el benefactor de nuestra ciudad, quien hizo nuestra universidad, el Hospital Civil, entre otras muchísimas obras increíbles, Fray Antonio Alcalde, cuando genera el Hospital Civil, se da cuenta que tiene que encontrar un modelo para
apoyar al hospital generando recursos y además apoyando a las personas que vienen de fuera de Guadalajara, porque ya desde entonces, de hace más de 200 años, pasaba este fenómeno. Y entonces se dice que compró un complejo de más de 100 casas a las que se llamaron las casitas o las cuadritas. Las cuadritas. Y la única que sobrevive a la historia justamente es la finca en la que nosotros tenemos la oportunidad de atender. ¿Y qué características tiene? Es decir, arquitectónicas, Híjole, ¿cómo está? ¿Las cuadritas son porque eran cuartitos o por Exactamente. Lo que actualmente son cada cuarto era como una casita independiente que tenía su cocinita de barro, que actualmente no las tienen, son nichos en pared. Por supuesto tiene unos muros de adobe gigantescos. No hace calor allí. No, unos techos altísimos. Tiene teja en la parte de abajo del techo y en la parte de arriba tiene un recubrimiento. Tiene su complejidad, porque el mantenimiento requiere de personas que sepan del tema, porque requiere pinturas especiales. Por ejemplo, la impermeabilización que nosotros tenemos que hacer, se hace una pasta especial que lleva baba de nopal, porque se tiene que hacer como ¿igual? Es el patio. Bueno, es un patio hermosísimo que tiene cantera negra con piedra bola, tiene unos árboles hermosísimos y bueno... Tienen ahí árboles muy antiguos, supongo. Sí, ¿Cuántos años sabes o no? Fíjate que no he preguntado ese dato en particular, pero nos tienen que dictaminar por parte de ecología el tema de los árboles para poder hacer el tema de la poda cada año. Del censo, ¿no? Oye, pues qué padre. O sea, realmente tiene una enorme carga histórica el lugar en donde están y literal son herederos. Verdaderamente heredamos la causa de Fray Antonio. Sí, claro. Nuestra fundadora dice que realmente ella cree que simplemente Fray Antonio fue el que movió los hilos para que ella pudiera en su momento conseguir que el gobierno que estaba en ese momento nos entregara en comodato. ¿Qué gobierno fue, recuerdas? Fue, creo que con Fernando Garza, si no me equivoco. Creo que no me equivoco, pero sí, fue con Fernando Garza en el PAN. Bueno, oye, pues bueno, un día ahí ande cerca voy a pasar a que me dejen visitar. Es puertas abiertas, pueden tocar, pueden preguntar y pueden pasar a visitarnos, claro que sí. Oye, Paulina, a ver, y entrando en otra materia, recientemente se dieron a conocer datos del Coneval, este consejo que mide la pobreza, y fue muy dramático el dato que se reveló con respecto al derecho al acceso a la salud de la población. Tanto en México como en Jalisco se redujo dramáticamente, ¿no? No recuerdo la cifra exacta, pero bueno, creo que ahí la pusimos hace un momento en pantalla, pero bueno, en Jalisco había algo así como 1,5 millones que no tenían derecho a la salud o acceso a la salud en 2016, 2018 y ahorita son 3,5 millones, ¿no? Es decir, una cosa, en el país también 50 millones sin derecho a la salud y el presidente sale a decir, ¿no? Después de esos informes, dice, bueno, pues es que antes nomás tenían la tarjetita que decía Seguro Popular y pues les preguntaban, ¿tiene usted Seguro Popular? Y ellos decían, pues sí, tengo mi tarjetita, ¿no? Pero eso no significaba nada. Y luego sale el gobierno estatal a decir, bueno, pues es que en la encuesta les preguntan, ¿está usted adherido al INSABI? Y pues aquí en Jalisco decían que no, porque nosotros no firmamos un convenio de colaboración con el INSABI. Total, la política, la burocracia, en niveles completamente administrativos y ajenos a la realidad, se anda peleando, pero ¿qué está pasando realmente con el derecho a la salud de los jaliscienses? Mira, yo te puedo decir que creo que hay voluntad por parte del gobierno actual. De hecho, se está construyendo un tercer hospital civil, para quienes no lo saben. A nivel local. Sí. Cuando hablas de gobierno actual es el local ahorita. El local, ajá. Okay. Perdón. A nivel federal, estatal. Presidencia. Estatal. Definitivamente nosotros hemos visto en una reducción de servicios, de posibilidades. Poniéndote ejemplos puntuales, nosotros teníamos mujeres en proceso de cáncer de mama y cuando hablo de esto son temas importantes porque son temas que dan estadística y entonces están muy bien medidos. Entonces los servicios que recibían procesos como el cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer infantil, estaban con cierto nivel de coberturas. Cuando entra este gobierno, no solo las empiezan a quitar,
para los que apenas van a ingresar al sistema, sino se las empiezan también a quitar a quienes ya están. Entonces, perdón, pero desde el punto de vista de cualquier economista, cuando tú le quitas un servicio a alguien en el que ya invertiste, estás tirando el dinero del gobierno a la basura. ¿Tú te tocó ver eso? O sea, sí, por supuesto. Nos tocó ver personas que les faltaban 3 ciclos de quimioterapia, por ejemplo, ya no se las dieron. Y se los cancelaron. Y entonces, este tipo de cuestiones golpeó de manera brutal, yo supongo que no solo a nuestro Estado, a la República. ¿Tú recuerdas algo similar en sexenios pasados? No, hubo modificaciones a los temas de salud, sí, por supuesto, porque creo que cada uno de los gobiernos presidenciales en lo federal tienen sus líneas de acción, sus ideas y sus políticas de salud, pero definitivamente a través de este gobierno ha habido una enorme reducción. Él habla de que su política es en favor de los más desprotegidos, pero yo te puedo decir que de los 25 años que tiene trabajando Galilea, los 23 que yo tengo, nunca habíamos visto un panorama tan desfavorable. Oye, pero a ver, ¿cómo explicarías? ¿Qué hizo este gobierno? ¿Qué dejó de hacer el gobierno federal, ¿no? ¿Qué impactó? Es decir, ahorita me dices, dejó de dar ese servicio, que es un ejemplo muy puntual, ¿no? Pero en general, ¿cómo explicarías lo que dejó de hacer este gobierno? Mira, creo que parte de lo que dejó de hacer fue las alianzas con el sector privado en el tema de laboratorios médicos. No puedo hablar de un bloqueo porque no lo puedo decir de esta manera, no lo puedo explicar, de repente no entiendo muy bien cómo funciona esto, pero hubo laboratorios que tenían medicamento, o sea, laboratorios locales que tenemos aquí en Jalisco, que tenían medicamento accesible, un volumen, y frenó permisos de estos laboratorios, congeló líneas de medicamento que se estaban produciendo. Clausuró fábricas Clausuró fábricas y plantas que abastecían a buena parte de la población. Y bueno, Jalisco fue de los estados más golpeados porque aparte, desde mi punto de vista, creo que se ve una molestia, podría decirlo, por parte del gobierno federal contra nuestro estado, porque el estado ha tratado de tener una política de sí salir a contrarrestar estos temas, pero bueno, finalmente quien tiene el recurso, quien dice cómo, es la federación, y se vuelve muy complejo. Nosotros tenemos la fortuna de tener los hospitales escuela, que son los hospitales civiles, sí, y tenemos a la universidad aliada, pero estoy segura que en otros estados que no se tiene el sistema de salud que se tiene en Jalisco, porque por eso migran de todos los estados de la República a Jalisco. Sí. Entonces es la población simplemente michoacana, por ponerte un dato puntual, para mí, mi número 1 de albergados nunca es Jalisco, siempre es Michoacán. O sea, pues claro, la cercanía del estado, pero no tiene lógica que si estoy en el estado de Jalisco, mi población atendida en el albergue sea siempre un porcentaje mayor de michoacanos que de jaliscienses. Claro. Oye, y en este caso el gobierno federal, digamos, deja de hacer todo esto que mencionas, pero el argumento político, al menos en ese plano, ¿no?, es que estas grandes farmacéuticas estaban hinchando de dinero, ¿no? Estaban lucrando con la salud de los mexicanos, ¿no?, y son grandes oligopolios, que sí es cierto. O sea, si tú ves las cifras, eran miles de millones para los mismos 2 o 3 farmacéuticas, entre ellos uno de sus aliados, ¿no?, que de hecho es un regidor de Morena, ¿no? Uh-huh. Es el mismo dinero, pero digamos, me hace un poco cortocircuito. ¿Cómo resuelvo ese conflicto o esa contradicción que yo veo, Paulina? No te ¿O separamos lo político? Yo querría separarlo, pero definitivamente creo que hay algo político de fondo y creo que tiene que ver con que, desde mi perspectiva, sin tener la razón, creo que algunos de ellos tomaron la decisión de no tomar partido, de ser precisamente apartidistas, o sea, de ellos hacer su trabajo, de ellos producir lo que sabían producir, de generar lo que sabían generar. Y de manera directa, lo que pasó fue un golpe de desabasto, ¿no? Esto generó movimientos como el Movimiento Cero Desabasto, que lo que genera es que todas las asociaciones civiles
de acuerdo a la población que tenemos atendida, estamos buscando órganos, instrumentos legales para presentar los medicamentos que estamos requiriendo, necesitando y no existen dentro del sistema. Ni dentro del sistema, pero el problema es que cuando no están dentro del sistema y tampoco se pueden comprar por fuera del sistema, estás destinando a morir a la gente. Claro, que eso es un problema. Ahorita, ¿tú identificas algún tipo de desabasto para algún tipo de padecimiento o algún tipo de medicamento que no exista? Hay algunos medicamentos oncológicos que de repente escasean de manera brutal y hay que buscar entre todos los proveedores nacionales con quién se tienen. Hay medicamentos que sé que han tenido problemas los pacientes con VIH. Si bien nosotros internamente no tenemos pacientes con VIH porque Mesón, que es otra asociación hermana, atiende VIH, de repente nosotros compartimos medicamentos. ¿Por qué? Porque algunos pacientes con VIH requieren algunos medicamentos oncológicos porque desarrollan ciertas patologías que se contrarrestan con medicamento oncológico y algunos pacientes renales requieren antivirales. Y entonces nos abastecemos juntos. Claro. Y en estas charlas que tenemos sé que han tenido algunos problemas. Los pacientes renales han tenido problemas fuertes con algunos medicamentos. Y bueno, los pacientes que tienen lupus, que si bien no es algo que se menciona grandemente en las redes, de manera recurrente, nosotros tenemos una población baja atendida con lupus y nos cuesta trabajo encontrar su medicamento, pero nos buscan, ojo, y esta parte es importante, personas con posibilidades económicas de, por favor, ayúdame a encontrar mi medicamento, yo lo pago, me cueste lo que me cueste, pero ayúdame. Entonces, el tema de desabasto no solo le pega al sector vulnerable, también le ha llegado a afectar al sector con capacidad económica. Oye, finalmente, a ver, decía yo hace un momento, hay más de 3 millones de jaliscienses según el Coneval, sin acceso a la salud. Yo ponía lo que decía AMLO y lo que decía el gobernador, ¿no? ¿Sí son 3 millones o no? O sea, porque a ver, si yo ahorita me enfermo y no tengo seguridad social, yo estoy seguro que el Hospital Civil me ayuda. Mira, o sea, sí, ¿o qué? El Hospital Civil te va a abrir las puertas, pero la demanda del hospital está excedida. Sí. Perdón, y cuando digo me ayuda es que me ayuda a cualquiera, no que me ayude a mí, claro, pues, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que va allí. Digo, bueno, ayuda a personas de todo el país. Claro. Creo que parte de la realidad que tenemos en nuestro estado, Jalisco, es que nuestro sistema de salud es un sistema auténticamente bueno, pero pues no da abasto para el estado más los otros estados. Sí, claro. Esa es una de las realidades. Yo no conozco una sola persona que no haya tocado la puerta del Hospital Civil y a diferencia de las instituciones en donde sí pagas, porque realmente el IMSS lo pagaste. Sí, claro, claro. O sea, en el IMSS tú sabes que te van a rebotar. Si no tienes influencias, es un calvario. Yo te puedo decir, la experiencia de vivir a los hospitales civiles es una totalmente diferente a la salud. Yo no conozco un rechazado del Hospital Civil. Y mira que llevo tiempo cubriendo. Y la voluntad del hospital, yo creo que siempre ha sido atender. Y llegan también casos de personas que tienen recursos a los hospitales civiles. Creo que también este es un tema que tendríamos que ser más conscientes de decir, hay que dejar el espacio para los que verdaderamente lo necesitan. Claro. Oye, me gustaría abordar otro tema contigo que mencionaste hace rato y que tiene que ver con la empatía de la gente en general, ¿no? A ver, ¿tú qué percibes de eso, Paulina, en tu día a día en la sociedad, ¿no? Es decir, yo me imagino que vas al supermercado, conduces en esta ciudad, pero también estás muy cerca de una población con necesidades muy puntuales. Pero ¿es distinto, es menor, es mayor la empatía que tú percibes en estos momentos en un país que está crispado por la violencia, por la división? ¿O es distinta, más, digamos, hay como menos sensibilidad en estos momentos? ¿Tú cómo lo ves ahorita, Paulina? Yo creo que hay momentos en los que la población en general se sensibiliza, ¿no? Y toca su corazón y dice, wow, qué bonito, voy a ayudar, pero
Yo no tengo los datos estadísticos en este momento. Tengo un libro que leí que me llegó a través de Corporativa de Fundaciones. Es un libro muy importante que habla sobre filantropía y voluntariado. ¿Cómo se llama el libro? ¿Te acuerdas? Te voy a pasar el dato, Jonathan. Okay. Ahorita quiero ver si mi memoria lo trae de regreso para podértelo decir. Se presentó en la FIL el año pasado este libro. Ajá. Es el trabajo más importante que se ha hecho sobre este tema en México. En este libro, lo que me impactó cuando lo leí es darnos cuenta que somos de los países con menos conciencia del voluntariado y de la filantropía. Uh-huh. Curiosamente, países con necesidades menos fuertes, menos vivibles como nosotros tenemos en el día a día, tienen más conciencia del voluntariado y de la filantropía. Y el caso puntual, nosotros recibimos todos los años a través del International Bound, que es un organismo alemán, voluntarios. O sea, y vienen un año completo. ¿Alemanes? Alemanes, que estudiaron un año completo español para llegar con el idioma, que además pagan su viaje y que además pagan su estancia y dedican un año completo trabajando 8 horas diarias. O sea, a ver, entendamos esto. ¿Por qué te lo digo? Porque creo que el problema es que vamos por la calle y vemos a este niño pidiendo en la esquina o haciendo malabares con un limón y decimos, ay, pobrecito, y no nos ponemos a pensar si ese niño es parte de una red de trata. Vamos por la calle y vemos al señor que pasa con la bolsita de diálisis y ni siquiera bajamos el vidrio para decirle buenos días, ahorita no le puedo ayudar. Vemos en otra esquina a los invidentes que venden mazapanes. Y, o sea, esta parte de decir, ay, sí, hay muchos pobres, pero no tengo tiempo. Cuando te digo no tengo tiempo es, no quiero abrir mi corazón a ver en dónde, a pesar de que me duela, tengo que hacerme cargo de una necesidad de manera puntual con mi recurso, y mi recurso puede ser mi tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque después cuando nos quejamos de que hay desapariciones, nos quejamos de que hay redes de delincuencia, nos quejamos, pero lo que nosotros hacemos es decir, estoy muy cansado, llego y prendo Netflix. A lo sumo, llego y me pongo a leer un libro. No me estoy involucrando con el cambio. Entonces, somos responsables de que también este cambio se dé a través de nosotros. Si bien yo tengo muchos años siendo directora de esta asociación civil, yo tengo un voluntariado en otro lado. Esta parte ahí para mí es muy importante. Yo trabajo en un centro misionero, en donde nosotros atendemos una comunidad muy pobre que está para la zona de Nestipac. Vamos los sábados y buscamos hacer talleres y oficios con la gente para que pueda salir adelante. ¿Y por qué te lo platico? Porque creo que yo podría decir, ya soy muy buena, ¿no? Yo ya soy directora de una asociación civil, yo ya cumplí, check. A lo mejor muchos de nosotros es, check, ya cumplí, doy un donativo a... Cuando me empiezo a involucrar y entender que cada acción suma y cada acción cuenta, verdaderamente hago la diferencia desde el ámbito donde estoy. Pero creo que esta conciencia de involucrarnos y de manera permanente es la que nos hace falta. ¿Tú crees que hace 23 años que comenzaste en Galilea, ahora somos menos empáticos como sociedad? Yo creo que nos hemos vuelto... No, yo creo que es el mismo tema, pero hemos normalizado temas que no podrían estar normalizados. ¿Cómo qué? O sea, no puedes normalizar el que todos los días hay alguien que ya no va a volver a casa. No puedes normalizar el que todos los días hay suicidios adolescentes. No puedes normalizar el que todos los días hay ancianos abandonados durmiendo en un cartón. No puedes normalizar. Pues eso sí te hace menos empático, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que esta frase que escucho mucho todos los días de, pero tenemos que seguir viviendo, es, pero ¿por qué queremos seguir viviendo como vivimos? ¿A qué punto tenemos que llegar para que abramos los ojos y actuemos? Y solo si nos unimos como sociedad organizada y tomamos partido de manera positiva, y que creo que de manera positiva es trabajando. Obviamente que hay que denunciar lo que está mal,
que hay que acercarnos por el vínculo, no de la confrontación, sino de la mesa de diálogo con los actores correctos. Pero creo que es esto, es acercarnos a darnos cuenta que estos pobres están entre nosotros y muchas veces no hacemos nada para que verdaderamente su situación de pobreza cambie. Y me refiero desde educar, desde dar trabajo digno, pagar condiciones dignas, y yo como empresario, verdaderamente toda mi flotilla de trabajadores tiene todas las condiciones que tiene que tener. Claro, es un tema interesante. Paulina, vamos a cerrar el programa y me gustaría nada más que me comentaras un poco dos cosas. ¿En dónde podrían la gente que nos vea apoyar a Galilea? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿No? Y mencióname brevemente el tema del torneo de golf que van a tener el 8 de septiembre. Claro que sí. ¿No? Bueno, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. En todos nos encuentran como Galilea 2000. Ajá. Si tú clicas Galilea 2000 nos vas a encontrar. Nosotros estamos ubicados en las oficinas en Liceo 573, el albergue en Alcalde 576, y en los teléfonos 33 36 13 24 96, lo repito, 33 36 24 96. Y bueno, parte de lo que nosotros estamos haciendo es conmemorando el 25 aniversario, tenemos un torneo de golf a beneficio de la organización que está organizado por varios empresarios, hermanos asociados a la organización. Y bueno, los invitamos este 8 de septiembre, si eres golfista, si le has pegado 2, 3 veces, pero te quieres ir a divertir sabiendo que eres un verdadero héroe sin capa, pero con bastón, puedes gozar de una gran mañana. El escopetazo de salida es a las 8 de la mañana. Hay un auto de lujo en el hoyo 14 para el Hole in One. Y hay muchísimos premios. Y además, los asistentes, hay una comida de cierre de premiación y hay rifas de los patrocinadores muy atractivas. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar. Es un torneo en formato agogó, twosome, es decir, de parejas. Entonces, si me estás viendo, escuchando y te gusta el golf, por favor inscríbete. Es un torneo exclusivo en el que solo hay 120 jugadores, entonces ojalá que pueda ser parte de los jugadores que esté con nosotros. Paulina Chávez, directora de Galilea 2000, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Jonathan. Gracias, pues un gusto y un honor. Ahí están los datos, por también si usted quiere ser donador y apoyar a Galilea. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.